Hola, mi nombre es Flor Elena Pacheco Hernández y soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este es el informe final de mi investigación y esta investigación es la que hemos estado desarrollando a lo largo del curso de iniciación a la vida universitaria. Mi investigación es acerca de la reacción alérgica a antibióticos aminoglucósidos. Y bueno, para empezar me gustaría hablar de qué es una alergia. Una alergia es una alteración que se produce en el sistema inmunológico de un individuo que es ocasionada por la sensibilidad extrema o la hipersensibilidad por parte del organismo a cierto tipo de sustancias. Y este tipo de sustancias pueden ser de tres. Pueden ser ambientales, pueden ser farmacológicas o pueden ser inclusive alimenticias. Un individuo que ha sido expuesto a este tipo de sustancias tiene una reacción que no es normal y es cuando se origina o se ocasiona una reacción alérgica. Una reacción alérgica es porque el sistema inmune o el sistema inmune o inmunológico eh, reacciona a este tipo de alérgenos y produce antígenos que son células IgE y es cuando el cuerpo empieza a liberar demasiada histamina. ¿Qué es un aminoglucósido? Un aminoglucósido es un tipo de antibiótico bactericida que una de sus principales características es que raramente causan resistencia a los gérmenes a este tipo de antibiótico y son de esquema posológico lo más exacto posible, son nefro y ototóxicos. Algunos de los aminoglucósidos son la neomicina, la gentamicina, la garamicina, la tropamicina, la amicacina, etcétera. Esta investigación decidí hacerla porque me parece que es un tema muy novedoso y que existe un gran campo para este tipo de investigación. La reacción anafiláctica ocasionada por este tipo de medicamento o por el uso de este medicamento es un problema que es latente hoy en día. Para poder realizar esta investigación, clasifiqué la información desde los conceptos básicos como qué es una alergia, qué es un aminoglucósido, etcétera, y posteriormente fui integrando todos los resultados a lo largo de estas etapas que fuimos llevando en el curso. Mi objetivo general es conocer por qué se produce la hipersensibilidad o alergia a los medicamentos y algunos de mis objetivos específicos son comprender por qué una persona puede presentar hipersensibilidad o alergia, cuál es el caso en que los aminoglucósidos han presentado este tipo de reacción y conocer si existe una condición específica por la cual ocurre este tipo de reacción. Como metodología para esta investigación, hay que aclarar que esta investigación es totalmente de enfoque cuantitativo y para la realización de esta investigación acerca de las reacciones alérgicas del tipo farmacológico a los antibióticos del grupo aminoglucósido la dividí en etapas, pero principalmente la dividí en dos, en investigación documental y en investigación de campo. En investigación documental, pues primero se realizó la delimitación del tema de investigación y se elaboró un esquema de trabajo. La clasificación y verificación de fuentes para la recopilación de esta información se utilizaron buscadores confiables como Scholar Google, Redalyc, ERIC, etc. En mi investigación de campo, pues se realizó una bitácora de campo, se realizó una entrevista y posteriormente se realizó una encuesta. Para la bitácora de campo, yo escogí la sede de clubes de ciencia en Oaxaca porque no existe en mi ciudad un centro que se especialice en investigaciones inmunológicas y fue lo más cercano que pude encontrar para realizar esta entrevista. En la entrevista yo escogí a Kevin McNash, aprovechando la bitácora de campo que había realizado anteriormente, me acerqué a él,
Kevin es un estudiante de doctorado que se especializa en genética humana y él estudia en la Universidad de Chicago. En la entrevista que me dio Kevin pude constatar datos muy interesantes y uno de ellos es que el gen que se transmite para que una persona pueda tener mayor incidencia alérgica se transmite por medio de la madre. Es decir, si tu madre es alérgica a algún tipo de medicamento, probablemente tú seas alérgico también. Al contrario del padre, que no es como transmisor de este gen. También descubrí que él divide su investigación por haplogrupos y el haplogrupo con menor incidencia a este tipo de condición es los latinos. Por ejemplo, los ascendentes americanos tienen todavía mayor incidencia a este tipo de condición y los que tienen todavía un mayor índice son los puertorriqueños, que sufren de alergias y asma. Existen 3 factores por los cuales tú podrías ser alérgico y suceden en una etapa muy joven de tu vida, es decir, cuando estás en gestación o una vez que has nacido. En gestación puede ser porque tu madre haya fumado durante el embarazo y una vez que has nacido es porque desde pequeño has sido expuesto al rotavirus y te han tratado con este tipo de antibióticos o medicamentos cercanos a ellos, y la otra es porque te han alimentado con otro tipo de sustancias diferentes a la leche materna antes de los 6 meses. Para mi encuesta, yo realicé una encuesta de 12 preguntas y la contestaron al día 18 de agosto 18 personas. Bueno, la información que utilicé pues fueron buscadores confiables, la entrevista, las encuestas que después se graficaron y algunos de mis resultados son estos y por ejemplo al día 18 de agosto 18 personas habían contestado y podemos percatarnos, como lo indica esta gráfica, que la alergia con mayor incidencia son las alergias ambientales con un 27.8% y las farmacológicas hasta este día no se habían apreciado, que podemos constatar ahí que uno de los datos que nos dio Kevin fue real porque pues somos de ascendencia mexicana y el 100% de los encuestados son mexicanos. En esta otra gráfica podemos darnos cuenta que solamente el 11.1% ha sido diagnosticado por un especialista en alergias. El familiar con mayor recurrencia a este tipo de alergia son los hermanos, con un 11.1%, seguido del padre, que es un 5.6%. Si nos damos cuenta, o sea, si hacemos cálculos de las 18 personas, solamente uno ha sido su padre alérgico a alguna sustancia farmacológica y en hermanos 2 personas. Cuando vemos esta otra gráfica, este dato es muy importante porque cuando tú acudes al médico siempre te deben de preguntar si eres alérgico a alguna sustancia para no ocasionar algún daño. Al día 18 de agosto, del 18 de agosto a hoy 23 de septiembre, no cerré mi encuesta para dejarla como evidencia de las preguntas que había hecho y 2 personas más han contestado la encuesta. Y quise dejar evidencia. Entonces, el día 18 de agosto, el 100% de las personas que habían contestado, ninguna sufría asma. Y al día de hoy,
como han contestado otras 2 personas, hay una variación. Ahora el 95% de las personas que habían contestado no sufría asma y aún así. Otro de los datos que han variado es que antes del el día 18 de agosto, que fue mi primera vez que grafiqué las respuestas, casi la mitad había contestado que sí se había automedicado, lo cual es un riesgo muy alto para personas que no saben si sufren de esta condición, porque pueden ocasionar hasta un shock anafiláctico que podría resultar en la muerte. Al día de hoy, 23 de agosto, la mitad ha respondido que sí se ha automedicado. El día 18 de agosto, con las 18 personas que habían contestado esta encuesta, solamente habían contestado un 11.1% que sí tenían un amigo o conocido que sufría alergia a los aminoglucósidos, comprobando que uno de los datos que nos dio Kevin es real. Y también contestó una persona que sí es alérgica a eso, y podemos ver que la mayoría no sufre de este padecimiento. El día de hoy pues ya varió la gráfica. Si antes tenían un amigo o conocido que sí sufrían de este padecimiento, solamente el día de hoy un 10% lo sufre y un 80% no. Algunas de mis conclusiones son que la alergia a algunos fármacos tiene consecuencias muy severas. Una de ellas es la anafilaxia. Si la anafilaxia no es controlada a tiempo, puede ocasionar la muerte. Si en un adulto es riesgoso, en un niño mucho más, porque la premura de tiempo es muy importante. Existe un enorme campo de trabajo en la inmunología y aún desconocimiento por parte de la población a los tipos de medicamentos, el peligro de automedicarse y algunos vacíos en la visita de las consultas médicas, en donde no se pregunta si eres alérgico a algún tipo de fármaco, resulta muy riesgoso. Es importante conocer el riesgo que un niño pequeño tiene para contraer este padecimiento, ya que es una etapa muy vulnerable. Alguna de las recomendaciones que tengo es que lo que podría hacer es que busque un tema al que pueda acceder de una manera más fácil. Sería increíble tener acceso a un laboratorio, saber y descubrir cómo trabajan, cómo se separan las muestras. En la investigación de Kevin pude constatar que él no se dedica a buscar las muestras. Sin embargo, es una investigación que ha tomado más de 15 años. Bueno, otra de las recomendaciones es tener más tiempo y escoger una muestra específica de grupos de individuos. Al hacer mi encuesta, yo la dejé abierta para los que pudieran y quisieran contestarla. Sin embargo, no pude buscar, mejor dicho, como un grupo específico de individuos que fueran alérgicos a cierto tipo de fármacos para preguntar y hacer una muestra muchísimo más específica. El hecho de poder al menos acceder al historial de algunos de los pacientes con alergia sería muchísimo más nutritivo para esta investigación, ya que podríamos comparar datos como edad, origen étnico, el tipo de alergia, si reinciden en algunos familiares, etc. Además de que para mí fue muy difícil acceder a la entrevista, por ejemplo, porque acudí al IMSS de mi ciudad y no me dejaron hacer la entrevista. Me pedían un mínimo de 6 meses de anticipación, llevar credenciales, justificantes, cartas, constancias, etcétera. Bueno, pues algunas de las dificultades pues fue acceder a la entrevista. Como ya había comentado, no me dejaron hacer la entrevista en el IMSS. Acudí a un alergólogo y me pidió también cartas de la escuela, y cosa que tomaba demasiado tiempo. La accesibilidad al tema, al ser un tema muy específico, no encontré tanta accesibilidad, es decir, no hay como temas tan específicos para esta investigación. Y bueno, la recolección de datos, al ser un tema muy específico, pues no voy a encontrar tanta información así. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Esta es mi información. Hasta luego.